Rebeldes primitivos, Eric Hobsbawm, editorial Ariel, año 1974. Capítulo 2. El bandolero social. Bandoleros y salteadores de caminos preocupan a la policía, pero también debieran preocupar al historiador, porque en cierto sentido el bandolerismo es una forma más bien primitiva de protesta social organizada, acaso la más primitiva que conocemos. En cualquier caso, en no pocas sociedades lo ven así los pobres, que por lo mismo protegen al bandolero, le consideran su defensor, le idealizan y le convierten en un mito. Robin de los bosques de Inglaterra, Janosik de Polonia y Eslovaquia, Diego Corrientes en Andalucía, que probablemente son todos ellos personajes que existieron y que han sufrido una transfiguración. A su vez, el propio bandido trata de vivir conforme a su papel, aun cuando él mismo no sea un rebelde social consciente. Como es natural, Robin de los Bosques, el arquetipo del rebelde social, entre comillas, que roba al rico para dar al pobre y que nunca mató salvo en legítima defensa o por justa venganza, cierra comillas, no es el único personaje de esta clase. El entre comillas duro, que no está dispuesto a cargar con las cruces tradicionales que corresponden al Estado, ya no en una sociedad de clases. La pobreza y la sumisión pueden librarse de ellas uniéndose a los opresores o sirviéndoles, tanto como alzándose en su contra. En todas las sociedades campesinas existen bandoleros de las señores, tanto como bandoleros campesinos, por no aludir a los bandoleros del Estado, aunque nada más reciba los honores de coplas y anécdotas del bandido campesino. Clientelas señoriales, guardias, soldados mercenarios provienen, pues no pocas veces, de la misma cantera que los bandoleros sociales. Además, según prueba la experiencia de España meridional, eran entre 1850 y 1875 un tipo de bandolero puede fácilmente convertirse en otro, tornándose el ladrón y contrabandista generoso en bandolero protegido por el cacique local. El estado rebelde a nivel individual es de por sí fenómeno socialmente neutro y por lo tanto refleja las divisiones y las luchas internas de la sociedad. Volveremos a ocuparnos del particular en el capítulo sobre la mafia. No obstante, existe algo parecido al tipo ideal del bandolerismo social y con ello quiero hablar, por más que sean pocos los bandoleros que recuerda la historia y no solo la leyenda, a los que cabe encajar del todo en esta clase. Sin embargo, hay algunos como Angelo Duca, Angiolillo, que lo representan perfectamente. No es en absoluto falta de realismo describir el bandido entre comillas ideal, y es que la característica más chocante del bandolerismo social es su notable uniformidad y la reiteración de sus formas. El material utilizado en este capítulo procede casi del todo de la Europa de los siglos XVIII a XX, y del hecho principalmente de Italia meridional. Pero los casos que uno ve son tan similares por más que se extiendan a lo largo de periodos tan alejados como la mitad del siglo XVIII y mediados del siglo XX y a lugares tan inconexos uno de otro como Sicilia y Ucrania carpática, que se llega a generalizar con suma confianza. Esta uniformidad se aplica tanto a los mitos relativos al bandolerismo, es decir, al papel que el pueblo hace desempeñar al bandido, como a la actuación real del bandolero. Unos cuantos ejemplos de ese paralelismo servirán para ilustrar lo que decimos. La población casi nunca ayuda a las autoridades a capturar a el, entre comillas, bandolero campesino, cierra comillas, sino que le protege contra ellas. Así ocurre en los pueblos sicilianos de los años 40 de nuestro siglo, lo mismo que en las aldeas moscovitas del siglo XVII, y por eso casi todos los bandidos acaban igual, traicionados, ya que si empieza a volverse demasiado incómodo, cualquier bandolero individual será derrotado, aunque permanezca el carácter endémico del bandolerismo. Oleg Sadobush, el bandido cárpata del siglo XVIII, fue traicionado por su amante, Nikolai Shujaj, que se dice que estuvo en su apogeo hacia 1918-1920, fue entregado por sus amigos. Angelo Duca Angiolillo, de los tiempos de 1760 a 1784, acaso el ejemplo más puro del bandolerismo social, y el que Benedetto Croce nos ha brindado un análisis magistral, sufrió el mismo fin.
Asimismo, en 1950 acababa sus días Salvatore Giuliano de Montelepre, en Sicilia, el más notorio de los bandoleros recientes cuya carrera ha quedado descrita hace poco en un libro emocionante. Así, en fin, acabó el mismo Robin de los Bosques, pero la justicia para ocultar su impotencia reclama para sí el mérito de haber capturado muerto al bandido. Los guardias dispararon contra el cuerpo exánime de Nikolai Shuja para apuntarse el tanto de su muerte y lo mismo hicieron con el de Giuliano si hemos de atenernos a la versión de Gavin Maxwell. Tan corriente es esta práctica que hasta existe un proverbio corso para describirlo, entre comillas, muerto después de muerto, como un bandolero por la policía, cierra comillas. Los campesinos a su vez añaden a las muchas otras cualidades legendarias y heroicas del bandido la de su invulnerabilidad. De Angiolillo se decía que tenía una sortija mágica que desviaba el plomo de las balas. Shuhaj era invulnerable porque, y aquí había teorías encontradas, tenía un ramillete verde con el que orillaba las balas y porque una bruja le había hecho beber una pócima que le inmunizaba contra ellas. Pero ello fue precisa una hacha para matarle. Olexa Tobush, el legendario bandolero y héroe cárpata del siglo XVIII, solamente podía morir de tiro de bala de plata que hubiese sido guardada durante un año en una fuente de trigo primaveral, bendecida por un sacerdote el día de los 12 grandes santos, y sobre la que 12 sacerdotes hubiesen dicho 12 misas. No me cabe la menor duda de que mitos similares forman parte del folclore que rodea a muchos otros bandoleros célebres. Como es lógico, ninguna de estas prácticas ni creencias provienen una de otra. Surgen en distintos lugares y periodos porque las sociedades y situaciones generadoras del bandolerismo social son muy parecidas. Acaso convenga esbozar la imagen típica de la carrera del bandolero social. Un hombre se vuelve bandolero porque hace algo que la opinión local no considera delictivo, pero que es criminal ante los ojos del Estado o de los grupos rectores de la localidad. Así, Angiolillo se echó al monte después de un altercado acerca de un ganado que apacentaba donde no le correspondía con un guarda del duque de Martina, el más conocido de los bandidos actuales de la zona del Aspromonte, en Calabria, Vicenzo Romeo de Bova, que por cierto es el último pueblo italiano que habla griego antiguo, que hizo bandolero después de raptar a una muchacha con la que luego se casó, en tanto en que Angelo Macri de Delianova mató a un policía, que había muerto a tiros a su hermano. Tanto la enemistad fundada en el vínculo de sangre, la faída como el matrimonio por rapto son comunes en esta parte de Calabria. De hecho, en los aproximadamente 160 bandoleros registrados en la provincia de Reggio Calabria en 1955, la mayoría de los 40 que se echaron al monte por entre comillas homicidio están conceptuados localmente como homicidas entre comillas honrosos. El Estado se inmiscuye en querellas privadas entre comillas legítimas y un hombre pasa a la categoría entre comillas delincuente ante sus ojos. El Estado se interesa por un campesino debido a alguna pequeña infracción de la ley y éste se echa al campo porque no sabe lo que hará con él un sistema que ni conoce a los campesinos ni los entiende y al que los campesinos no entienden tampoco. Mariani Dionigi, un bandolero sardo de la última década del siglo pasado, salió al campo porque estaba a punto de ser detenido por complicidad en un homicidio entre comillas justo. Por la misma razón se hizo bandolero Godi Moni Giovanni, campesi apodado Sin Pala. Fue amonestado por la policía en 1896 y detenido algo después por entre comillas hacer caso omiso de la amonestación y sentenciado a 1 año y 10 días bajo vigilancia y
a una multa de 12,50 liras por dejar que sus ovejas apastasen la propiedad de un tal Salis Giovanni Antonio. Optó por echarse al monte, trató de matar al juez y acabó a balazos con su acreedor. De Giuliano se dice que mató a un policía que trataba de pegarle por vender en el mercado negro un par de sacos de trigo mientras dejaba marcharse a otro contrabandista que tenía dinero bastante para sobornarle, un acto que seguramente se estimará entre comillas honroso. De hecho, lo que se ha dicho de Cerdeña tiene casi seguramente aplicación más general. Abre cita, la entre comillas carrera de un bandolero empieza casi siempre con algún incidente que por sí no es grave, pero lo echa fuera de bando. Un cargo de origen policíaco por alguna infracción y encaminado más contra su persona que a sancionar un delito, un falso testimonio, un error o una intriga judiciales. Una sentencia injusta a confinamiento o una sentencia de este tipo considerada injusta por el interesado, cierra cita. Importa que el balbuciente bandolero social sea considerado como entre comillas honrado sencillamente como no culpable del delito por los vecinos de la región, ya que de lo contrario, y si fuere visto como infractor de los valores locales, dejaría de gozar de la protección local con la que debe poder contar del todo. Desde luego, casi todo el que tome la contra a los opresores y al Estado será con toda probabilidad considerado una víctima, un héroe o ambas cosas. Una vez huido, un hombre pasa pues a tener la protección natural de los campesinos y también la que le proporciona el peso de la norma local que defiende entre comillas nuestra norma, la costumbre, la enemistad de sangre o lo que sea, contra la de entre comillas ellos y entre comillas nuestra justicia, contra la propiedad de los ricos. En Sicilia el bandolero gozará, si no se vuelve demasiado engorroso, de la benevolencia de la mafia. En Calabria del Sur contará con la de la llamada, entre comillas, honorata società. Y en todas partes con el apoyo de la opinión pública. Incluso puede que viva, como hace casi siempre cerca de su pueblo o dentro de él, base de su abastecimiento. A base de su abastecimiento, perdón. Romeo, por ejemplo, vive normalmente en Boba con su mujer e hijos y se ha construido una casa allí. Giuliano hizo lo propio en la ciudad de Montelepre. Resulta muy impresionante el grado de vinculación a que llega el bandolero corriente con su territorio generalmente, en lugar de su nacimiento y el de su entre comillas gente. Giuliano vivió y murió en el territorio de Montelepre, lo mismo que sus predecesores sobre los bandoleros sicilianos, Valvolo, Cicero y Di Pasquale, quienes vivieron y murieron en Montemaggiore o Capraro, en Siaca. Lo peor que puede acontecerle a un bandolero es quedar cortado de sus fuentes de abastecimiento locales, porque entonces se ve realmente obligado a robar y hurtar, es decir, a hurtar a los suyos, pudiendo por lo tanto convertirse en delincuente al que se denuncia. La frase del funcionario Corso, que dejaba regularmente trigo y vino para los bandoleros en su casa de campo, expresa un aspecto de esta situación, entre comillas, mejor alimentarles de este modo que obligarles a hurtar lo que necesitan. Cierra comillas. El comportamiento de los bandoleros de la Basilicata ilustra el otro aspecto. En esta área el bandolerismo desaparecería durante el invierno, llegando algunos bandidos hasta el extremo de migrar para trabajar debido a la dificultad de obtener víveres para los remontados. En primavera, con víveres nuevamente disponibles se iniciaba una vez más la temporada bandolera. Estos forajidos de Lucania, sabían por qué no forzaban a los campesinos pobres a alimentarles lo que no hubieran dejado de hacer con toda seguridad de haber sido fuerza ocupante. El gobierno español de los años 50 acabó con la actividad de las guerrillas republicanas en la Sierra Andaluza
volviéndose contra los simpatizantes y los abastecedores republicanos de los pueblos, forzando así a los huidos a robar comida y enajenarse los pastores sin filiación política, quienes, por lo mismo, se mostraron dispuestos a dar información contra ellos. Unas cuantas observaciones más complementarán nuestro esquema del mecanismo de la vida del bandolero. Se trata en general de un hombre joven y soltero y sin cargas familiares, aunque solo sea porque resulta mucho más difícil para un individuo sublevarse contra el aparato del poder una vez contraídas responsabilidades familiares. Las dos terceras partes de los bandoleros de Basilicata y Capitanata en los años 60 del siglo pasado, eran menores de 25 años. Bandolero puede desde luego permanecer aislado y en los casos en que un hombre perpetra un entre comillas delito tradicional que por costumbre puede llegar a autorizar en su debido momento el retorno a la plena legalidad, como acontece con la vendetta o el rapto, suele ser este el camino seguido. De los 160 aproximadamente bandoleros de Calabria del Sur, la mayoría son, según se dice, lobos solitarios de esta clase, individuos pues que viven al margen de sus pueblos, vinculados a ellos por lazos de sangre o por los de la ayuda que reciben y alejados de ellos por enemistades o por la fuerza pública. Si el bandolero se suma a una cuadrilla o la constituye y se encuentra con ello forzado por razones económicas a cometer un número determinado de robos, esta cuadrilla será pocas veces numerosa, y ello por imperativos económicos en parte y también por razones de convivencia organizativa. Y es que la cuadrilla se mantiene unida en torno al solo prestigio personal de su jefe. Se conocen algunas cuadrillas sumamente pequeñas, así los 3 hombres que fueron capturados en la Marema en 1897, casi no hace falta decirlo por traición. De cuadrillas enormes de hasta 60 hombres se habla aludiendo a los bandoleros andaluces del siglo XIX, pero gozaban del apoyo de los caciques locales que los tenían a sueldo. Por esta razón, puede que no pertenezcan al ámbito de este capítulo bajo ningún concepto. En épocas de la Revolución, cuando las cuadrillas se convierten en en virtuales unidades de guerrilla, llegaban a formarse grupos aún mayores de unos cuantos centenares de hombres. Mas en Italia del Sur también éstas se beneficiaron del apoyo financiero y de otra clase que les presentaban las autoridades borbónicas. La cuadrilla de bandoleros, guerrilleros, es enormemente un compuesto de múltiples unidades mucho más pequeñas que la conjunta, que llegaban a ponerse de acuerdo para las operaciones concretas. En Capitanata, bajo Joaquín Murat, había algo así como 60 cuadrillas y en Basilicata 1860 y años inmediatos 39, contándose unos 30 en Apulia. El número medio de los miembros de la cuadrilla en Basilicata era, entre comillas, de entre 20 y 30 hombres, cierra comillas, pero las estadísticas no arrojan más de 15 o 16 por unidad. Puede deducirse que una cuadrilla de 30, como la de Giuseppe di Furia, acaudilló durante muchos años en tiempos napoleónicos o en la Restauración, representa prácticamente al límite del grupo que puede dominar un líder normal, sin organización ni disciplina, cosas ambas que muy pocos jefes de cuadrilla supieron mantener. Y todo lo que sean cifras mayores conduce a decisiones dentro de las unidades. Se observará que es este un número parecido al de los componentes de las pequeñas sectas protestantes que se reproducen por fisiparidad, como los cristianos bíblicos del West Country, que promediaban 33 fieles por iglesia en los años de la antepenúltima década del siglo XIX. No importa mucho si un hombre empezó su carrera por razones casi políticas, como Giuliano, que guardaba rencor a la policía y al gobierno, o sencillamente robaba porque es esta actividad natural por parte del bandolero.
podemos tener la casi seguridad de que tratará de conformarse con el estereotipo de Robin de los Bosques en algunos aspectos. O sea, que tratará de ser el hombre, abre comillas, el hombre que roba al rico para dar al pobre y que nunca mata salvo en legítima defensa o por justa venganza, cierra comillas. Está prácticamente obligado a hacerlo porque se puede robar más al rico que del pobre y porque si le arrebata lo suyo al pobre o se convierte en asesino entre comillas ilegítimo, derrocha su basa mejor, la ayuda, la simpatía y la simpatía pública. Derrocha su basa mejor, derrocha la ayuda y derrocha la simpatía pública. Si se muestra pródigo con sus ganancias, puede que sea solamente por el hecho de que un hombre en su situación, en una sociedad donde imperan los valores precapitalistas, es persona que evidencia su poder y su rango con la largueza. Y aunque él no vea sus propias acciones como protesta social, el público lo hará. De forma que hasta un criminal puramente profesional puede llegar a cuadrar con la imagen que la opinión se ha formado de él. Schinderhannes, el más famoso, aunque no fuese el más notable, de los jefes de cuadrilla que infestaron Renania en el último decenio del siglo XVIII, no era bajo ningún concepto un bandido social. Como su nombre indica, procedía de un grupo profesional de poca consideración tradicionalmente asociado con el AMPA. Sin embargo, le pareció ventajoso para sus relaciones públicas dar a conocer el hecho de que nada más robaba a los judíos, es decir, a comerciantes y prestamistas en pago, de lo cual las anécdotas y los libros de cordel que se multiplicaron en torno suyo le dotaron de muchos de los atributos del héroe al estilo de Robin de los Bosques. Liberalidad, enderezo de entuertos, cortesía, sentido del humor, astucia y valor, una ubicuidad que equivalía a una verdadera invisibilidad. Todos los bandidos van en las anécdotas por el campo, bajo disfraces impenetrables, etc. En su caso, toda esta pleitesía era inmerecida y las simpatías de quien las conoce van todas a Jean-Bon Saint-André, el viejo miembro del Comité de Salud Pública que acabó con estos bandidos. Sin embargo, puede que se sintiese por lo menos a veces entre comillas protector de los pobres. Los criminales provienen de la clase pobre y se muestran sentimentales en lo que a estas cosas se refiere. Un delincuente profesional tan característico como Bill Hill, cuya autobiografía en 1955 merece más estudio sociológico del que hasta ahora ha sido objeto, cae en la acostumbrada autocompasión ñoña cuando explica su larga carrera de ladrón y de gángster, por la necesidad de distribuir dinero a, entre comillas, su gente, o sea, a varias familias de obreros irlandeses sin especializar de Camden Town. El mito del bandolero generoso, estén o no convencidos de él, es útil a los bandoleros. Sin embargo, son muchos los que no necesitan que se les imponga este papel, obran conforme a él de modo espontáneo. Como hizo Pasquale Tantedo de Cerdeña, cuyos puntos de vista algo influidos por el comunismo quedan evidenciados con más detenimiento en el apéndice.
Así también se me dice que un famoso bandolero calabrés de la quinta anterior a la Primera Guerra Mundial hacía regularmente entrega de donativos en metálico al Partido Socialista. Se conocen bandidos generosos con lo que lo son de modo sistemático. Gaetano Bardarelli de Apulia, que fue perdonado por el rey y luego traicionado y asesinado por él en 1818, andaba siempre distribuyendo entre los pobres parte de su botín, regalando sal, ordenando a los alcabaleros que dieran pan a los cortijeros so pena de muerte y exigiendo que la burguesía terrateniente local que autorizase perdón a los pobres a recoger bellotas en sus campos. Para algunas de sus actividades véase el apéndice. Angiolillo tuvo un carácter excepcional por su empeño sistemático de lograr una justicia más general de la que podía lograr mediante dádivas ocasionales e intervenciones individuales. Abre comillas. Cuando llegaba a un pueblo cualquiera, se nos dice, organizaba un tribunal, oía a los litigantes, pronunciaba sentencia y cumplía todas las funciones de un magistrado, cierra comillas. Hasta se dice de él que juzgó y condenó a delincuentes comunes, ordenaba que se rebajasen los precios del grano, confiscaba las reservas de grano de los ricos y las distribuía a los pobres. Con otras palabras, obraba de gobierno paralelo en interés de los campesinos. No cabe sorprenderse de que todavía en 1884 su pueblo hiciese poner su nombre a la calle Mayor. De modo más primitivo y más propio de ellos, los bandoleros meridionales de los años 60 del siglo pasado, como los que actuaron entre 1799 y 1815, se consideraban defensores del pueblo contra los terratenientes y los entre comillas extranjeros. ¿Acaso nos presenta Italia meridional en estos periodos el caso más cercano al de una revolución de masas y una guerra de liberación acaudillada por los bandoleros sociales? No en vano ha pasado el término de entre comillas bandido a ser instrumento habitual con que los gobiernos extranjeros designan las guerrillas revolucionarias. Gracias a una literatura erudita crecida, comprendemos ahora sin dificultad la naturaleza de estas épocas del bandolerismo. Y son pocos los investigadores contemporáneos que comparten la incomprensión de los liberales de la clase media, que no veían en ellos más que entre comillas delincuencia colectiva y la barbarie cuando no la inferioridad racial meridional, incomprensión que todavía cabe encontrar en la obra de Norman Douglas, Old Calabria. Y Carlo Levi, entre otros, nos ha recordado en su Cristo se detuvo en Éboli, lo profundo que es el recuerdo de los bandoleros héroes entre los campesinos meridionales, para quienes los, entre comillas, años de los bandoleros, cierra comillas, se cuentan entre las escasas parcelas de la historia que les resultan vivas y reales, por el hecho de que les pertenecen, lo que no es verdad de reyes y batallas. A su modo, los bandoleros vestidos con traje campesino raído y llevando la escarapela borbónica o llevando indumentaria más solemne, eran los vengadores y los defensores del pueblo. No porque su camino fuese un callejón sin salida hemos de negarles el anhelo de libertad y de justicia que les impulsaba. Es también natural que las víctimas características del bandolero fueran los enemigos quintesenciales del pobre. Según nos enseña la tradición, siempre se cuentan las víctimas entre miembros de los grupos singularmente odiados de los desheredados. Abogados, Robin de los Bosques y Víctor Pan, prelados y monjes desocupados, Robin de los Bosques y Angiolillo, prestamistas y mercachifles, Angiolillo y Kinderhannes, extranjeros y otros que venían a perturbar la vida tradicional del campesino. En sociedades preindustriales y prepolíticas pocas veces se cuentan entre las víctimas al soberano, que está lejos y encarna la justicia.
De hecho, la leyenda nos muestra con frecuencia al soberano persiguiendo al bandido, fracasando en su empeño de suprimirle y pidiéndole entonces que vaya a la corte donde sella la paz con él, en tácito reconocimiento de que en el fondo su interés y el del soberano es el mismo, la justicia. Tal ocurre con Robin Hood y con Oleska Dobush. El hecho de que el bandolero, sobre todo cuando no estaba poseído en un sentido profundo de su misión, viviera bien y lo hiciese con ostentación de su riqueza, no era en general motivo bastante para que se le enajenase el público. La sortija de Giuliano, adornada por un solitario de diamante, los manojos de cadenas y condecoraciones con que se engalanaban los bandoleros antifranceses de la última década del siglo XVIII hacían que los campesinos viesen en ellos símbolos del triunfo sobre los ricos y los poderosos, y también acaso pruebas del poder que los bandoleros tenían de protegerles. Y es que uno de los más señalados atractivos del bandido era y es el de que se trata de un muchacho joven que ha salido adelante, compensación viva del fracaso de la masa en elevarse por encima de su pobreza y de su condición inerme y sumisa. Así que paradójicamente, la ostentación en el gasto por parte del bandolero, como los Cadillacs chapados de oro, uy, perdón,